Les bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando hoy, en la tarde de hoy, sobre cuán importantes somos nosotros para Dios. Usted puede decir, soy importante para Dios. ¿Y los jóvenes y los niños dónde están? Digan, soy importante para Dios. Soy Gracias, importante mami. para Yo sé Dios. que hay una niña en tu interior, en mí también. Soy importante para Dios. 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 Muy bien. Jancy, ¿puedes poner el video brevemente? Yes. Quiero que vean, observen este breve video. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.
Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Dale gracias al Señor, porque donde quiera que nosotros estamos, Él está. Me ministra mucho ese video, porque no importa en el trabajo, no importa haciendo deportes, no importa en el momento del fallecimiento de un ser querido, en el nacimiento de un bebé, Dios está con nosotros en todos lados. ¿Por qué? Porque somos importantes para Él. Voy a estar leyendo en la palabra en Lucas capítulo 15, donde dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y las escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos, celebra con otros y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Me ministra mucho porque comienza esta lectura diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, porque querían escucharle, porque querían aprender lo que Jesús iba a decir, estaban atentos a lo que Jesús iba a decir. Pero los fariseos y los escribas murmuraban y decían: refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos comen. Cuando leemos que Él pregunta, Jesús hace la pregunta: si ustedes tienen 100 ovejas y se les pierde una, Él no va a ir a rescatar la oveja que se perdió. Claro. Y da el ejemplo y dice que si la mujer tiene 10 dracmas, parte de su provisión, y se le pierde una, barre toda la casa, limpia toda la casa. Cuando la encuentra, ¿qué hace? Celebra. Es como si a usted se le perdiera un billetito de 100. ¿Usted lo va a dar por perdido? Hay que buscarlo, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando lo encuentra? ¡Aleluya! ¡Lo encontré! ¡Gracias, Señor! No hay mejor guianza que el Espíritu Santo cuando se nos pierde algo. Señor, ¿dónde está? Y créame que el Señor le va a decir dónde está lo que se extravió. El padre que pierde a su hijo no renuncia al derecho de propiedad. Nosotros somos sus hijos. Y Dios no tiene derecho de propiedad sobre sus hijos que se han extraviado. Dios siempre se presenta reclamando su derecho de propiedad aún sobre los que están perdidos. Entonces venía a mi mente esta pregunta: ¿acaso nos ama Dios en realidad? Claro. ¿Usted cree que Dios le ama? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Dios nos ama? Sí. ¿Verdad que sí? Eso es de cierto os digo que Dios nos ama. Con certeza, con convicción, yo creo que Dios nos ama, porque somos importantes para Él. Pero la pregunta es: ¿acaso nosotros amamos a Dios en realidad? Aleluya. De la manera en que Él nos ama, como Él nos ama. Cuando muchas veces nosotros lo rechazamos, lo ignoramos, nos distanciamos de Él, gastamos lo que Él nos da de manera egoísta, gastamos lo que Él nos da de manera pecaminosa. Muchas veces no somos buenos mayordomos de los dones que Él nos dio. Pecamos contra Él y muchas veces no lo escuchamos. Y cuando ocurren todas esas cosas, ¿acaso podemos decir que amamos a Dios en realidad? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nosotros
cuando hacemos lo malo delante de Él, Dios nos observa. Cuando nos volvemos a Él, Dios nos recibe. Amén. Antes de entrar a la parábola de el hijo pródigo, el cual voy a estar leyendo brevemente, el Señor traía a mi mente las características de un buen padre. Todos los que son padres deben tener las características de Dios. Y usted se ha puesto a observar cómo es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios con nosotros? Usted pudo observar en el video de que en todo lo que estaban haciendo Jesucristo estaba con ellos. Y aun cuando el nene estaba ahí teniendo dificultad en el examen, Él estaba ahí pendiente. ¿Y a dónde fue? A la maestra. El Espíritu Santo, así como hace con nosotros, le dice: maestra, fulanito necesita ayuda. ¿Y qué va a hacer la maestra? Pues obedece y va y lo ayuda, como lo vimos allí. Dios es consuelo. Cuando la persona perdió a su familiar, ¿quién estaba consolándolo? Estaba Jesucristo, ¿verdad, Cali? Amén. ¿Quién te dio consuelo ante la pérdida de tu mamá? El Señor, el Espíritu Santo. Porque ¿cómo es nuestro Padre? Dios es consuelo, Dios es paz, Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es ánimo, Dios es provisión, porque Él es nuestra provisión. Dios es fe, Dios es bondadoso, Dios es amoroso, misericordioso. Es un Dios lleno de gozo, lleno de esplendor, lleno de sabiduría. Es un Dios que da salvación. Dios es la verdad. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea que Él todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes a la misma vez. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Y qué espera el Señor de sus hijos? De un buen padre. Dios espera que sus hijos sean obedientes a Él. Usted sabe que está muy de moda la palabra, tenemos que ser intencionales. Eso está de moda en esta época, porque en mi escuela, cuando yo estudiaba, esa palabra no estaba de moda. Pero ahora tenemos que ser intencionales en muchas áreas. Nosotros tenemos que ser intencionales en obedecer a Dios. Nosotros tenemos que levantarnos todas las mañanas y decir: Señor, ¿cómo yo te puedo obedecer hoy? Concientizarnos de que nosotros tenemos que obedecer a Dios, porque esa es una de las características de un buen hijo de Dios. Un buen padre es obediente a Dios. Un buen padre tiene una vida exitosa espiritualmente, tiene una vida de oración, es piadoso, es amoroso, es bondadoso, es misericordioso. Un buen padre ama al Señor con todo su corazón. Camina en fe y camina en obediencia. Camina lleno de la sabiduría de Dios. Un buen padre tiene un conocimiento de Dios puesto en práctica. Es muy bueno tener conocimiento de Dios, pero cuando no lo ponemos por obra, pues no hacemos nada. ¿Verdad? ¿De qué nos vale tener las llaves de un vehículo si no vamos a coger las llaves y lo vamos a aprender para llegar a donde tenemos que llegar? Para poder mover el vehículo, ¿qué hay que hacer? Prenderlo. Primero aprender a guiar. Exacto, porque yo no le voy a dar una llave a Victoria para que me lleve ahora a pasear. Porque ella no tiene la madurez, no está preparada en estos momentos para hacerlo, aunque ella desearía hacerlo. Pero si tengo la llave y no prendo el vehículo, no puedo llegar a ningún lado. Pues ¿de qué me vale tener el conocimiento y la sabiduría de Dios si no la voy a poner por obra? Si no la voy a poner en práctica, si no la voy a aplicar a mi vida. Características de un buen padre: vive basado en los principios de la palabra de Dios y vive aplicando los principios de Dios. Cuando hablamos de principios, hablamos de normas o ideas que rigen el pensamiento o la conducta, y esto me ministraba mucho, porque la palabra está llena de principios y nosotros tenemos que vivir bajo las normas y las reglas que rigen nuestra conducta, pero tienen que ser regidas por la palabra de Dios. Amén. Y por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios constantemente para poder vivir bajo los principios de Dios.
Un buen padre confía plenamente en el Señor. Un buen padre tiene conocimiento de que todas sus necesidades están plenamente satisfechas en el Señor. Su esperanza y su guía es Dios. Un buen padre lee la palabra de Dios todos los días, estudia, entiende y vive lo que predica. Conoce la voluntad de Dios y camina hacia ello. Es muy triste conocer la voluntad de Dios y caminar al sentido opuesto de la voluntad de Dios. Es muy triste. Y muchos lo hacemos por miedo, por inseguridades. Porque decimos, estamos en la gracia, Dios no me va a matar por eso. Pero no vivimos en la plenitud, en la paz, en el gozo, en el contentamiento que Dios tiene. Por eso es bueno conocer la voluntad de Dios y caminar hacia esa voluntad. Un buen padre educa a sus hijos en la palabra de Dios. No hay mejor enseñanza que usted le pueda dar como padre que hablarle la palabra a sus hijos, que educarlos y criarlos en su palabra para que sean personas de bien y personas que vivan con propósitos y principios de Dios. Un buen padre enseña a sus hijos a vivir en obediencia a Dios. Un buen padre acerca su corazón constantemente a Dios y tiene un compromiso con Dios. Un buen padre acerca el corazón de sus hijos a Dios. Un buen padre tiene la mente de Cristo y piensa como Cristo piensa. Un buen padre evita trampas y desviaciones que conducen a la ineficacia, a la congoja y a la decepción. Un buen padre lidera el hogar con sabiduría y no con fuerza. Para ser un buen padre, debe haber reconciliación en el corazón con tu Padre Celestial. Para ser un buen hijo de Dios, tiene que haber una reconciliación en nuestro interior con nuestro Padre Celestial. Porque si no reconocemos a Dios como Padre, ¿cómo vamos a ser un buen padre para nuestros hijos? Entonces, en esta parábola, Jesucristo se le estaban acercando a él los publicanos y los pecadores. Cuando dice que la palabra que se estaban acercando es que estaban próximos a Jesús. El que se acerca a Jesús adora con un corazón piadoso. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús es para adorarle con corazón piadoso. Cuando usted se acerca a una persona, ¿para qué usted se acerca a la persona? ¿Ah? Para hablarlo, para relacionarnos. Usted no se acerca a una persona para sacarle algo. Hello. No. Eso puede ocurrir en el mundo que no vive bajo los principios de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como hijos salvos por Jesucristo, nosotros nos acercamos con un corazón piadoso para recibir lo que Dios nos tiene que enseñar. Entonces, pues se le acercaban a Jesús los publicanos, que eran los recolectores de impuestos, hacienda para servirte. ¿Qué no sirve? Ay, perdóname, Señor. Esas líneas telefónicas no ayudan. Y los pecadores. Y por definición, un pecador del griego hamartolos es aquel que peca. Es aquel que se ha apartado de la ley divina. Es un impío. Un impío es aquel que conoció la verdad de Dios y se apartó. Es un transgresor, aborrecedor de Dios, un incrédulo, un deudor, un culpable de algo, un injusto, no equitativo. Todo eso por definición del diccionario bíblico, que es un pecador. Y los publicanos, que eran los recolectores de impuestos, que eran hacienda en esos tiempos, que eran los que cobraban el impuesto para los que estaban en el poder, y los pecadores, que eran los que estaban apartados de la ley divina, o sea que no vivían su vida bajo los principios de la palabra, eran los que se estaban acercando a Jesús para escuchar lo que Jesús tenía que enseñarle. Aleluya. Eran los que tenían sus corazones prestos a recibir la palabra de Dios. Tremendo. Entonces, dice la palabra, que mientras los publicanos y los pecadores se acercaban a escuchar la palabra de Dios, estaban los fariseos y los escribas murmurando, diciendo, ¿quién es este?
que a los pecadores, a los que están apartados de Dios, está recibiendo. Aleluya. ¿Y quién es un fariseo? En esos tiempos, el fariseo eran los separatistas, exclusivistas religiosos, eran judíos sectarios y se enorgullecían de su religión, de sus rituales, de sus buenas obras, hacían visibles sus ayunos, hacían visibles sus buenas obras y decían que ellos eran los santos, que ellos estaban bien, ellos seguían la ley y ellos estaban bien y ellos eran enemigos de Jesús, los religiosos. Los escribas eran los escritores, secretarios y escribas del rey, secretario del Estado, intérprete de las escrituras. Era un doctor, un experto de la ley. ¿Y cuál era la ley? La palabra de Dios. Tenían la responsabilidad de transcribir los libros sagrados. Ustedes saben que en ese tiempo pues no había computadora, no había imprenta. Así que ¿cómo se escribía la Biblia? Vamos a cogerla, empezamos en Génesis, una libreta, y en esos tiempos la pluma o lo que existía para pintar, y empezaban a transcribir a mano todos los libros de la Biblia. Eran unos expertos en la palabra, maestros en la palabra, doctores en la palabra. Tenían la responsabilidad de transcribir los libros sagrados, interpretar los pasajes difíciles y decidir sobre las cuestiones que surgían a partir de la ley ceremonial. Eran de gran influencia, eran miembros del Sanedrín. Era común encontrarlo entre los ancianos y los principales sacerdotes y maestros de la ley. Así que estos, que eran los que supuestamente se supone que esperaran el Mesías, estaban murmurando en contra de los que se acercaban a Jesús. ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Una persona que recibe es una persona que admite, una persona que abriga, una persona que acepta. Y la palabra nos dice que Jesús recibía, aceptaba, abrigaba a los publicanos y a los pecadores. Aleluya. Mientras que los religiosos murmuraban y cuestionaban sus acciones. Entonces Jesús, como experto, demostrando su amor, su misericordia, pues viene y le trae estas parábolas. Y está la parábola del hijo perdido, que dice el versículo 11: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándole de todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Lo envió a una posilga. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aleluya. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, confesaré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tómame como empleado. Tómame como agricultor. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno
bautizaron. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, diga, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos celebran cuando se les pierde algo? Y algo de más, de importancia. La palabra padre viene de pater, que significa progenitor, de quien uno ha sido engendrado, nutridor, protector, defensor. Dios, nuestro Padre, es nuestro creador, nuestro preservador, el que conserva y nos protege de daños y peligros. Dios es el gobernador de todo hombre y de toda cosa creada. Nos cuida con amor y con cuidado paternal. Es importante poder conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión equilibrada de Él. Ustedes saben que para Dios las personas son un galardón. A lo mejor su vecino es un problema para usted, pero para Dios es un galardón. Así que usted tiene que amarlo. Somos importantes, somos valorados. La transformación de un simple pecador da alegría a Dios y a todos los que comparten el corazón de Dios. Si Dios se goza porque un pecador se arrepintió y vino el Señor, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a alegrar? El que no se goza es porque no tiene el corazón de Dios. Dice que todo lo que hace con nosotros es para nuestro beneficio, porque nosotros somos el fin de Dios, nosotros somos su objetivo. Eso es maravilloso, eso es glorioso, que el objetivo de Dios seamos nosotros, sea usted, sea yo. Nosotros somos su tarjeta. ¿Y qué el Señor quiere? Que nosotros vengamos a servirle, que nosotros podamos expresar el amor de Dios a otros, para que podamos glorificarle a Él. ¿Usted ha visto algún árbol abrazando a alguien? Usted abraza el árbol. Pero nosotros somos sus hijos. Y cuando venimos a Él, nosotros damos el amor de Dios a otros. Amén. Y podemos abrazar, y podemos consolar, y podemos cubrir las necesidades de otros, porque es Dios a través de nosotros. ¿Okay? ¿Qué nos puede producir alegría? El hallar algo importante que se había perdido. Cuando definimos algo importante, es algo que tiene significancia. Si se te pierden las llaves del vehículo, ¿qué vamos a hacer? Orar. Porque si no, no podemos mover el vehículo. ¿Por qué? Porque tiene significado. Necesitamos la llave para poder ir al trabajo, movernos en el vehículo, poder llegar a la iglesia, ¿verdad? Poder compartir con los hermanos en la fe. Necesitamos el vehículo. Es algo que es necesario. Si se te pierde el celular, ¿orar? ¿Por qué? Porque necesitamos el celular. Ese es el medio de comunicación en estos tiempos, ¿verdad? Necesitamos el teléfono para poder comunicarnos. Si se te pierde tu aro de matrimonio, más vale que ores, porque es algo de suma importancia, ¿verdad? Así que cuando algo es importante, es algo que tiene significado, algo que es considerable, algo que es valioso, algo que es importante o necesario para nuestro diario vivir. Una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido, produce alegría al hallar algo que se había perdido. Son cosas que se vuelven a encontrar. Y nos alegramos cuando una vida se convierte a Cristo. Y dice la palabra que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es maravilloso.
La búsqueda de lo perdido es la ocupación que le urge a Dios. Para detener la búsqueda de Dios hay que detener su amor. ¿Y quién puede detener el amor de Dios? Nadie. Nadie. Pues entonces, ¿por qué se va en contra de la búsqueda de Dios? Unámonos a los propósitos de Dios, que es buscar aquello que se ha perdido. Unámonos a amar. Unámonos a llevar la palabra de las buenas nuevas de salvación. El Padre exclamó: había que celebrar. Hay ocasiones en las que una celebración es una necesidad. Como decía el versículo 32, era necesario hacer fiesta y gozarnos. No hay que lamentarse por el asunto. Cuando nosotros celebramos el arrepentimiento de un pecador y nosotros celebramos, estamos libertando a esa vida. Estamos libertando a esa alma del pecado, de la culpa, de la aflicción. Si usted tiene una situación con su hermano, con su hermana, con un familiar, con algún pariente, con alguna persona, y usted tiene que pedir perdón, vaya y pida perdón. Vaya y libere a esa persona y libérese usted mismo. Porque cuando pedimos perdón, nuestra alma se libera. Jesús enseña que nadie ha pecado de tal manera que le es imposible regresar a Dios arrepentido para ser perdonado. Dios no te va a rechazar porque pecaste. Si tienes arrepentimiento, ven a Él y te recibe. Entonces, el hijo pródigo, ¿por qué se alejó? ¿Por qué reclamó su herencia antes de tiempo? ¿Por qué le pidió a su papá que le diera todos sus bienes que le pertenecían ahora, en ese momento, en ese tiempo? Varios factores. Había descontento. Él tenía todo lo que necesitaba, pero quería tener más. Él tenía el deseo de disfrutar lo que nunca había tenido, creyendo que iba a sentir satisfacción al consentir con sus deseos. Mucha gente dice: yo me voy a comprar este carro porque este carro me va a dar la felicidad. Cuando tienes el carro no te hace feliz, porque solo Cristo hace al hombre feliz. El día que yo me case voy a ser la mujer más feliz del mundo, y te casaste con el que no era y eres la mujer más infeliz del planeta. Y viceversa, porque la gente busca llenar sus vacíos con cosas del mundo y fuera de los propósitos de Dios. Pero cuando llenamos nuestra vida con los propósitos de Dios y su voluntad, entonces sentimos plenitud, entonces sentimos paz. El hijo pródigo fue engañado. Creyó la mentira de que le faltaba algo, pensando que solo lo podía hallar lejos de la casa de su padre. Escogió alejarse de los principios y las reglas de su hogar para poder disfrutar de la vida que siempre había imaginado. Y esto le pasa mucho a los jóvenes. Cuando llegan a la supuesta adultez, que se creen grandes a los 18 y no son grandes. Todos pasamos por eso. Ya a los 16 se creen grandes porque que guían, ¿verdad? Y como tienen un carro, pues hay otras libertades. Pero no. Entonces, se cansan de vivir bajo las normas y las reglas de papá y de mamá en la casa. Y viene la rebelión y dicen: pues ¿sabes qué? Yo me voy a hacer un trabajo y yo me voy a mantener. Ah, pues que te vaya bien. Muchos lo hemos vivido. Así que el hijo pródigo decidió disfrutar la vida que había imaginado, alejándose de los principios y las reglas del hogar. Se llevó la fortuna, se llevó las riquezas que el papá le dio y se alejó de su familia a una tierra lejana. Él pensaba en el deleite. Con mucho dinero, disfruto lo que tengo. Lo malgastó en los placeres y en los deleites del mundo. Probó el pecado y creyó que había realizado sus sueños. Cuando descubrió que el pecado solo trae desilusión. Vivir una vida alejada de Dios solo trae desilusión a nuestras vidas. El pecado te puede dar un momentito de placer, te puede dar satisfacción por un corto tiempo. Lo que creyó que le iba a dar placer le hizo sentir vacío. El pecado te puede dar satisfacción al comienzo, pero su paga va a terminar en muerte, como nos dice Romanos 6:23. Una vida pecaminosa destruye la felicidad, la paz y la seguridad.
Y el hijo pródigo cayó en la desesperanza. Después que gastó todo su dinero, vino a pasar hambre. Una persona que lo tuvo todo, vino a pasar hambre. Y tuvo que alimentar a los cerdos en una pocilga, anhelando poder comer de los algarrobos. ¿Usted ha oído un algarrobo? Es suave. En mi casa había uno. Y cada vez que se las pacharraban, sabes que era intensa. Y se comía, yo nunca lo probé. Pero con eso hacían los gallitos. Los padres que sepan lo que es un gallito, por favor, coja a su hijo, a su hija y explíquele lo que es un gallito y haga un gallito con él. Sáquelo de la computadora y de la tableta y enséñele a jugar gallito. ¿No? Ese algarrobo pescaba. Y él estaba anhelando comer eso, el alimento de los cerdos. Recordó que todo lo que tenía en su hogar era bueno y reconoció su condición de pecador. Con arrepentimiento y humildad regresó hacia su padre. Cuando hablan del hijo pródigo, es el hijo disipador, gastador, que desperdicia sus bienes en gastos inútiles. El hijo perdido se enfrentó a sí mismo, y muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos para poder venir al arrepentimiento. Aleluya. La primera tarea para recibir perdón es enfrentarse a uno mismo, confrontarse con uno mismo, confrontarse con su verdad, Amén. confrontarse con su debilidad, Amén. para que haya un verdadero arrepentimiento, porque si no, no va a haber un verdadero arrepentimiento, va a haber remordimiento, que no es lo mismo. Se requiere valentía, el poder reconocer que está necesitado de perdón, mirarse en el espejo de Dios y ver su fracaso. ¿Cómo se pudo sentir el hijo pródigo? Cuando tuvo la osadía de pedirle a papá, dame la herencia aquí en vida. ¿Cómo se siente un padre cuando le pide la herencia en vida? Deseándole la muerte, muy susto. Decepcionado, triste. ¿Cómo tú te sentirías? Dame la herencia en vida. ¿A Victoria? No, ni lo pienses. Usted póngase en los zapatos del padre. Él tuvo la osadía de pedirle a su padre que le diera su herencia. Y no para invertir y multiplicar y hacer las cosas que el papá le enseñó. No, para gastárselo en los vicios, en los placeres del mundo, en mujeres. Para terminar con los cerdos. Que la palabra dice que los cerdos representan inmundicia. Ajá. Y él anhelaba comer lo que comían los cerdos. Podemos ver con claridad cuando nos miramos en el espejo del Espíritu de Dios la fealdad de nuestro pecado. Y reconocemos que estamos necesitados, de que somos obstinados, de que somos tercos en mantener un error y que hemos lastimado a otros. Y reconocemos que estamos en deuda con Dios. El hijo pródigo, el hijo perdido, el hijo disipador, derrochador, reconoció que pecó y decidió regresar donde su padre, sin importar las consecuencias. Él decidió enfrentar la justicia. ¿Pero qué halló? Misericordia. Esto es glorioso. Él se arrepintió, él reconoció en la condición que estaba y dijo, yo me voy a levantar y voy a ir a donde mi padre. Y le voy a decir que no soy digno de que me reciba como hijo por lo que le hice. Pero que me permita trabajar con uno de sus empleados, de sus jornaleros. Yo voy a enfrentar la justicia de mi padre. Y halló misericordia. Y eso ocurre con nosotros cuando nosotros venimos al Señor. Venimos delante del Señor. Decimos, Señor, estoy como estoy. Y el Señor te da misericordia. Te extiende su misericordia. El perdón hace que la persona resucite hasta que su vida tenga propósito y sea liberada de la culpa. El que sufrió la mayor traición fue el padre. Y el perdón tenía que venir de él para que el hijo pródigo pudiera ser liberado. El padre permitió que gobernara el amor, perdonando a su hijo y restaurando su vida y su corazón con su perdón. ¿Quién recibió la mayor traición? Padre. El padre.
¿Quién tenía que perdonar? El hijo. Pedí perdón. El padre. Padre, perdón. ¿Y ustedes, padres? ¿Y ustedes, madres? Aleluya. ¿A quién tenemos que perdonar? ¿A quién tenemos que otorgarle el perdón? Todas las cosas que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios, ¿a quién traicionamos? A Dios. ¿Pero qué le espera? Un corazón arrepentido que venga a los pies de Él y que le diga, perdóname, pequé contra ti. Y que entonces que reciba ese consuelo, ese amor, esa misericordia de Dios. Podemos ver aquí una actitud del padre hacia su hijo. El padre con el corazón herido porque su hijo quiso recibir su herencia en destiempo, porque cuando hacemos las cosas en destiempo siempre hay consecuencias. Abandonó su hogar. El padre preocupado por su hijo sin saber qué iba a hacer de su hijo, si iba a tomar buenas decisiones, si iba a padecer necesidad. Lo esperaba con paciencia. Porque los padres esperan que sus hijos rebeldes regresen. Así como nuestro Padre Celestial espera que sus hijos rebeldes regresen. El padre está atento a que su hijo regresara. Podemos ver a un padre que no lo rechazó, sino que anhelaba verlo lo más pronto posible. Leemos que él se asomaba a ver si venía por ahí su hijo. No dijo, este hijo mío me la va a pagar cuando regrese. Ahora sí que lo voy a poner a trabajar el doble para que me devuelva todo lo que me quitó. ¿El padre hizo eso? No. Sin importar lo que sucedió, no lo rechazó, no lo recriminó y no le refunfuñó. El padre le dio la bienvenida a la casa. Vio a su hijo en el camino, aún de lejos sintió compasión y corrió hacia él. No lo recibió reprochándolo, sino que lo abrazó, lo besó aún sucio, le pusieron el mejor vestido, le pusieron un anillo y le pusieron el calzado para sus pies. Ordenaron que mataran al becerro más gordo para celebrar su regreso. Le devolvió su posición de autoridad y su responsabilidad. Y me ministra mucho porque el padre lo recibió. Y él dice que le puso el mejor vestido. Que le puso un anillo en su mano. Y el anillo representa autoridad, responsabilidad, rango, riqueza. El padre le devolvió su posición de hijo. Y nosotros sus hijos, el Señor nos sella con las arras de su Espíritu Santo. Y dice que le puso calzado en sus pies, porque los que andaban descalzos eran los esclavos y los siervos. Y le está diciendo, ya tú no eres esclavo, ya tú no eres siervo, tú eres mi hijo. Te pongo vestiduras limpias y nuevas y de las mejores. Te pongo el sello, el anillo, el sello del Espíritu y te pongo calzado, donde dice, ya no eres esclavo, eres hijo, eres libre. Esto es maravilloso. Aleluya. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Sin embargo, tenemos a otro personaje. Porque aquí el Señor le está hablando a los publicanos, a los pecadores, a los escribas y a los fariseos. Como les expliqué al principio. Tenemos al hermano mayor. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Se enojó. Se enojó. Fue la primera reacción cuando descubrió que su hermano había llegado y su padre le dio la bienvenida con bombos y platillos. Le dieron celos porque él sentía que su padre había sido injusto con él. Entró amargura en su corazón, entró resentimiento. Él tenía resentimiento porque su padre nunca lo reconoció por su fidelidad, pero al desobediente sí. ¿Cuántas veces le ha dicho el Señor, pero Señor, este ha sido un pecador toda la vida y viene a Cristo y yo te lo bendice y le das ministerio y le das esto? Tenga cuidado, que eso es pensamiento farisaico. Sintió el rechazo porque sintió el rechazo de su padre. Sintió rencor porque su atención estaba en el pecado y no en el arrepentimiento, y eso nos pone a pensar. Nosotros no podemos tener nuestra mente enfocándonos en las personas, en el pecado que cometieron, sino en el arrepentimiento y el perdón que Dios nos da. Amén. El hermano sintió, no fue respetuoso, no reconoció a su hermano, sino que lo llamó como que este hijo tuyo.
Porque él pudo haber dicho, mi hermano, el que te reclamó la herencia, no, este hijo tuyo. Le recriminó a su padre. Nunca me hiciste a mí una fiesta, ni un cabrito me preparaste, ni un limber me compraste, y yo estaba aquí fiel a ti, obedeciendo, trabajando para ti. Ay, Señor, ayúdame. El hermano mayor tenía una falsa santificación. Se consideraba que estaba libre de pecado porque estaba con su papá, no le reclamó la herencia, era obediente, trabajaba con él, pero su corazón estaba también en una pocilga, como estaba el hijo pródigo en la pocilga de los cerdos. Este estaba en otra pocilga porque su corazón estaba corroído y contaminado por el rencor, por el enojo, por el celo. Se creía más santo que su hermano, cuando la verdad no lo era. Eso era lo que pasaba con los fariseos y los escribas. Se creían más santos y más religiosos y más bien delante de los ojos de Dios que los publicanos y los pecadores. Y era irónico cuando le decía que tu hijo consumió todos tus bienes con una ramera. El hijo pródigo representa a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, y el hermano mayor representa a los escribas, a los fariseos que se consideraban justos. Asistían a la sinagoga cada Shabbat, pero menospreciaban a los pecadores y a los publicanos. Dios viene a recibirnos, nos convence de su amor inmutable, un amor que no cambia. Él prepara una vida abundante para nosotros. El hijo mayor representaba a los fariseos que oían la historia, que se mantuvieron insensibles ante el regreso del hermano. Enojado, criticó a su padre. En su disgusto se negó a aceptar el amor que su padre le estaba ofreciendo. ¿Y qué ocurrió? Se victimizó. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer en la victimización. Ay, Señor, yo llevo 10 años sirviéndote y todavía sigo aquí en lo mismo y tú no me das lo que yo te pido. Yo soy fiel a ti, diezmo, ofrendo, le doy esto a los ojos, papá. Eso es un corazón de victimización. Y no hay que pedir una herencia para que el corazón esté contaminado. Aún así el padre salió y le rogó al hijo. Usted sabe lo que es un padre que le ruega al hijo, que le está haciendo un tantrum, que está sacando todo lo que tiene en su corazón. El hijo le rogó, ven y celebra con nosotros, que tu hermano estaba muerto y ha revivido. ¿Tú sabes lo que es que un padre le ruega a un hijo para que celebre con su hermano? Eso está fuerte. Pero eso hace Dios con nosotros. ¿A quién nos parecemos? ¿Al padre cuyo amor venció y encontró una manera de que el hijo muerto resucitara? ¿O al hijo mayor cuyo enojo ante el amor y el perdón de su padre lo cegaba para no ver que él también necesitaba perdón? Es maravilloso poder experimentar el amor del Padre y ser invitados a que seamos semejantes a Él, liberados del egocentrismo que aparta a las personas unas de las otras y de Dios. Cuando el hijo pródigo, el hijo menor, se va de la casa del Padre en rebeldía, al principio puede parecer divertido, pero descubrimos que nos estamos sintiendo de una forma horrenda, porque el pecado te lleva a la miseria. Pero cuando nos arrepentimos y aceptamos que nos equivocamos, Dios siempre nos recibe, nos perdona y podemos estar alegres. ¿Por qué? Porque somos importantes para Dios. Aquí podemos ver en esta parábola un hijo rebelde, un padre que perdona, un hermano resentido que no quería que su hermano fuera bienvenido. Dios nos perdona. Cuando hay arrepentimiento y separación de pecado, Dios nos recibe y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, y dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Y damos gracias a Dios por eso. Nuestra esperanza está en la gracia, en el amor y en el perdón de nuestro Dios Todopoderoso. Y para culminar, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Porque
somos importantes para Dios. Amén. Amén. Puede decirle, soy importante para Dios. Soy importante para Dios. Yo usted lo diría como que con más alegría después de haber escuchado esta historia del hijo pródigo. Soy importante para Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Soy importante para ti. Gracias porque tú nos das perdón. Gracias porque tú nos pones el sello de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos pones vestiduras limpias. Gracias, Señor, porque tú recibes a los corazones agradecidos y arrepentidos delante de tu presencia. Gracias porque tú nos rechazas, Señor, un corazón humillado ante ti. Padre, que tu palabra, Señor, se plasme en nuestros corazones y que día a día podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad, de tu voluntad y podamos caminar hacia ello, Señor. Que en nuestros corazones no haya, Padre amado, actitudes erróneas, Dios, que no hayan celos, que no hayan, Padre amado, envidia, Padre amado, que no haya resentimiento ni amargura, sino un corazón que se alegra de lo que se alegra nuestro Padre. Gracias, Dios, por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén.